Nunca imaginé que las palabras más dolorosas de mi vida serían dichas en mi propia mesa, desde la boca de mi propio hijo, durante una cena de domingo que yo mismo había preparado por casi 4 décadas. Aquel domingo, en Lomas del Encino, parecía común, hasta que él habló. Si alguien me hubiera dicho antes que una sola frase podría derrumbar todo lo que construí, no lo habría creído. Pero ese día, me di cuenta de que el amor y los lazos de sangre no son garantías contra la traición. Me llamo Teobaldo Mancera Robles. Tengo 69 años y siempre creí haber formado una familia sólida, un hogar de respeto y unión. Me enorgullecía pensar que los valores que enseñé habían echado raíces profundas en mi único hijo, Esteban. Sin embargo, aquel 15 de marzo de 2024, mientras la brisa fresca de Guadalajara entraba por la ventana de la cocina, escuché algo que cambiaría para siempre la forma en que veía a mi propia familia. Era un domingo como cualquier otro, o al menos eso pensaba. Yo había preparado mi famosa paella, la favorita de Esteban desde que tenía 8 años. Lucinda, mi esposa, puso sobre la mesa el mantel blanco bordado que heredamos de mi madre, y Verónica, mi nuera, trajo un postre de una conocida pastelería del centro de la ciudad. La escena parecía perfecta, como tantas otras que ya habíamos vivido. Pero, desde que Esteban cruzó la puerta, noté algo extraño. No había ni rastro de aquella vieja alegría en su rostro. Durante la cena, la conversación fluía de forma forzada. Lucinda hablaba sobre el clima, Verónica comentaba sobre el trabajo en la inmobiliaria, pero Esteban solo empujaba la comida en su plato, casi sin probarla. Yo, como siempre, intenté mantener el ambiente ligero, contando alguna historia de la semana, preguntando sobre sus planes, hasta que sucedió lo que nunca olvidaré. Esteban soltó el tenedor sobre el plato con un ruido seco, y me miró directamente, con una frialdad que nunca había visto en sus ojos, y dijo: «Papá, estás aquí porque esta es tu casa, pero no porque seas bienvenido». El silencio que siguió me golpeó como un puñetazo. Lucinda se congeló, sosteniendo la cuchara en el aire. Verónica bajó la cabeza, evitando mi mirada. Sentí como si el aire hubiera desaparecido, como si mi propia casa se hubiera convertido en un lugar extraño. «Mía, ¿qué has dicho?», pregunté casi sin voz, creyendo que había oído mal. «Lo que has oído», respondió él sin parpadear. «Esta casa es tuya, ¿sí? Pero eso no significa que te queramos aquí». Me quedé mirando a aquel hombre que un día corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo, que me pedía que le leyera historias antes de dormir, que me llamaba héroe. Ahora parecía un extraño, diciéndome que no era bienvenido en mi propio hogar. «Esteban», dijo Lucinda con la voz temblorosa, «no le hables así a tu padre». «No, mamá», respondió él con firmeza. «Es hora de que las cosas cambien y de que papá lo entienda». Mi mente comenzó a acelerarse. ¿Qué cambios eran esos? ¿Por qué nadie me lo había dicho? Busqué respuestas en los ojos de Lucinda, pero ella desvió la mirada. «¿De qué estás hablando, hijo?», pregunté, intentando mantener la calma, aun sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. «Luego hablamos», fue todo lo que dijo antes de levantarse. «Vámonos, Verónica». Sin dar más explicaciones, se fueron, dejándome allí, delante de un plato de paella fría y de un vacío que no sabía explicar. Esa noche no pude dormir. Pasé la madrugada sentado en mi sillón favorito, el mismo en el que acuné a Esteban cuando era un bebé, reviviendo cada palabra, cada gesto de aquella noche. Me preguntaba si había dicho algo mal, si había cometido algún error grave sin darme cuenta, pero a medida que pasaban las horas, la tristeza dio paso a otra sensación. La necesidad urgente de entender qué estaba pasando realmente. No era un hombre que se cruzara de brazos ante un problema. Durante mi vida, enfrenté crisis económicas, decisiones empresariales difíciles y situaciones en las que cada paso necesitaba ser calculado. No iba a quedarme quieto ahora. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, decidí que no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Mientras preparaba mi café, tracé mentalmente un plan para descubrir lo que había detrás de aquellas palabras crueles. No era solo curiosidad, era un instinto de supervivencia. Esteban había mencionado que las cosas iban a cambiar,
y yo necesitaba saber lo que eso significaba. Para mí, este misterio ya no era solo una cuestión familiar, sino algo que podría alterar todo mi futuro. Empecé por Lucinda. Después de todo, si había algo que decir, ella ciertamente lo sabía. La encontré en la cocina, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Llevaba aquella vieja bata azul que tanto me gustaba, pero observando con atención, noté que había algo diferente en sus gestos, una rigidez en los hombros, un cuidado exagerado para no cruzar la mirada conmigo. Lucinda, necesitamos hablar, dije con la voz firme. ¿Sobre qué, Teobaldo? Respondió sin levantar los ojos de la cafetera. Sobre lo que dijo nuestro hijo ayer, y sobre por qué no pareciste sorprendida. Ella dudó por un momento, dejó la taza en la encimera y, finalmente, me encaró. Vi sus ojos humedecidos antes de escuchar las palabras. Sabía que este momento iba a llegar. ¿Qué momento, Lucinda? Insistí, sintiendo un apretón en el pecho. Ella se sentó a la mesa, en el mismo lugar en el que tantas veces me sirvió el desayuno, y empezó a hablar. Contó que, 3 semanas antes, Esteban había aparecido en casa solo, alterado, hablando sobre planes para el futuro. Dijo que creía que nosotros ya estábamos demasiado viejos para administrarlo todo y que sería mejor resolver las cosas, mientras aún había tiempo. ¿Resolver qué? Pregunté, tratando de mantener la calma. Lucinda suspiró e hizo un gesto amplio con las manos, como si mostrara la casa entera. Quiere dividir los bienes ahora, antes de que sea tarde. Las palabras me golpearon como un mazazo. Mi propio hijo quería repartir mi patrimonio, mientras yo aún estaba vivo y con perfecta salud. ¿Y qué dijiste? Pregunté, ya temiendo la respuesta. Al principio me negué. Dije que era absurdo, que esta casa era nuestro hogar y que nos habíamos sacrificado por él toda la vida. Pero él insistió. Venía aquí por la mañana, cuando tú estabas en tu caminata, y me llamaba casi todos los días, diciendo que era la decisión más inteligente desde el punto de vista financiero. Apenas reconocí a la mujer sentada frente a mí, alguien que, durante semanas, había mantenido conversaciones secretas con nuestro hijo sobre mi propio futuro. ¿Y Verónica? Pregunté. ¿Está involucrada en esto también? Lucinda bajó la cabeza y confesó. Fue idea de ella. Como trabaja en el sector inmobiliario, dijo que esta casa vale mucho más hoy que cuando la compramos, y que el barrio se está revalorizando. La imagen comenzó a formarse en mi cabeza. No era una crisis familiar pasajera, era un plan frío, calculado, con cada pieza en su lugar. Verónica como estratega, Esteban como ejecutor y Lucinda como informante involuntaria. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Pregunté. Desde enero, admitió ella. Verónica incluso le indicó a Esteban un abogado especializado en herencias para que lo consultara. Cuando escuché eso, me di cuenta de que la conspiración estaba mucho más avanzada de lo que imaginaba. ¿Y cuándo me enteraría de que formaba parte de este acuerdo? Pregunté conteniendo la rabia. Lucinda tragó saliva antes de responder. Esteban dijo que te lo explicaría poco a poco, que te haría ver las ventajas, que podrías seguir viviendo aquí, pero que legalmente la propiedad se dividiría entre nosotros 3. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No bastaba con que decidieran mi futuro sin consultarme. También habían preparado un discurso para convencerme de que todo sería para mi bien. ¿Hay mis inversiones? ¿Mi jubilación? ¿Las aplicaciones que acumulé por más de 30 años? Cuestioné. Lucinda cerró los ojos antes de responder. Todo, Teobaldo. El plan incluía todo. Me levanté y fui hasta la ventana que daba al jardín. Era el mismo jardín donde le enseñé a Esteban a patear el balón, donde celebramos cumpleaños, donde Lucinda cuidaba sus rosales. Aquel recuerdo ahora parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. ¿Y tú estás de acuerdo con esto? Pregunté, sin darme la vuelta. Yo no sé, murmuró ella. Esteban dice que es lo mejor para todos, que así evitamos problemas en el futuro, que así no puedes cambiar de opinión más adelante. Su titubeo fue la respuesta que necesitaba. Luego, casi en un susurro, añadió. Él también mencionó que, si no aceptas, hay procedimientos legales para declarar a una persona incapaz de administrar sus propios asuntos.
En ese instante, comprendí la gravedad de lo que estaba enfrentando. No era solo una traición, era un golpe cuidadosamente planeado contra mi vida y mi autonomía. Una calma extraña se apoderó de mí. Pasé 69 años siendo un hombre analítico, estratégico, y no permitiría que me subestimaran ahora. Gracias por decirme la verdad, Lucinda, dije, dándome la vuelta hacia ella. Ahora, al menos, sé dónde estoy pisando. Esa tarde, mientras Lucinda lloraba en el dormitorio, me senté en mi escritorio y empecé a hacer una lista de todo lo que necesitaba investigar. Si ellos estaban usando estrategias legales y financieras, yo haría lo mismo, y sería mejor que ellos. En los días siguientes, me dediqué a revisar cada documento guardado en casa. Extractos bancarios, escrituras, pólizas de seguro, certificados de inversión. Todo lo que había mantenido organizado por décadas. Pero, ahora, miraba cada hoja como si fuera una pieza de un rompecabezas de traición. Fue en una de esas revisiones que descubrí algo alarmante. En el extracto de febrero, había 2 consultas que yo no había autorizado. Alguien había solicitado información de mi cuenta corriente y de ahorros. Las fechas coincidían exactamente con las visitas de Esteban de las que Lucinda me habló. Llamé inmediatamente al gerente del banco, que me atendía desde hacía más de 15 años. «Su hijo estuvo aquí con un documento de poder firmado por usted», dijo el gerente, visiblemente incómodo. «La firma coincide con la que tenemos archivada». Un peso helado cayó sobre mí. Mi propia firma había sido falsificada. Esteban había conseguido acceso a información confidencial con documentos fraudulentos. Esa tarde, mientras Lucinda había salido a comprar medicamentos, decidí examinar minuciosamente el pequeño despacho que Esteban usaba cuando venía a visitarnos. Era un cuarto al final del pasillo donde guardábamos libros y donde él se quedaba con el portátil los domingos. Al abrir el cajón del escritorio, encontré algo que me dejó sin aliento. Copias de todos mis documentos personales. Pasaporte, carné de identidad, escrituras de la casa, pólizas de seguro de vida e incluso recibos médicos recientes. Todo organizado dentro de una carpeta azul que yo nunca había visto. Lo más perturbador estaba en la última hoja, un cronograma escrito a mano, con la letra de Esteban. Era un plan detallado con meses y tareas específicas. Abril, obtener evaluación médica independiente. Mayo, presentar documentos legales. Junio, transferencia inicial de bienes. Julio, firma final. Había planeado 4 meses de mi vida sin que yo lo supiera, estableciendo plazos como si fuera un proyecto empresarial. Fotografié cada página con el móvil, cuidando que nada quedara fuera de lugar. Si él estaba documentando cada paso, yo también lo haría, y con más cuidado. Al día siguiente, decidí investigar el historial de llamadas del teléfono fijo. Lucinda siempre insistió en mantener la línea para emergencias, y ahora eso me favorecía. Encontré varios números desconocidos en las últimas semanas. Al investigarlos, descubrí que 2 de ellos eran de bufetes de abogados especializados en derecho de familia y sucesiones. Llamé al primero fingiendo ser un cliente interesado en procesos de incapacitación. La secretaria, sin imaginar quién era yo, confirmó que habían atendido recientemente un caso que involucraba a un anciano cuyos familiares buscaban protección legal. La segunda llamada fue aún más reveladora. El abogado respondió y, sin pensarlo, dijo: «Ah, usted debe ser el padre de Esteban Mancera. Él estuvo aquí la semana pasada para informarse sobre tutelas». Colgué de inmediato. Ahora estaba seguro. Además de falsificar documentos y recopilar mis datos, Esteban ya estaba buscando formas de declararme incapaz. Esa noche, durante la cena, observé a Lucinda. Parecía inquieta, evitando mirarme. Le pregunté cómo había ido el día y ella respondió demasiado rápido. Normal, fui al mercado y luego a la farmacia. Pero yo sabía que era mentira. El registro del teléfono mostraba una llamada de 32 minutos a Esteban, exactamente en el horario en que yo había salido a caminar. 2 días después, decidí ser más incisivo. Mientras Lucinda estaba en su cita médica semanal, revolví su dormitorio y encontré, escondido entre su ropa, un pequeño cuaderno con anotaciones. Era su letra. En las páginas leí el resumen de conversaciones con Esteban en las últimas semanas, incluyendo detalles de mis rutinas, horarios de salida,
citas médicas e incluso mi estado de ánimo. En la última anotación, fechada el día anterior, estaba escrito: Esteban dijo que ya está todo listo. La próxima semana va a hablar con papá directamente. Si no acepta, aplicamos el plan B. No hay marcha atrás. Cerré el cuaderno y lo puse de nuevo en su lugar. Ahora tenía pruebas concretas: falsificación, espionaje dentro de casa, consultas jurídicas secretas y un calendario exacto del golpe. Mientras volvía al despacho, sentí una claridad que hacía mucho no experimentaba. Toda mi vida enfrenté desafíos profesionales y crisis, pero nunca algo tan personal y calculado. Mi error fue solo uno. Ellos pensaron que yo estaba viejo e indefenso. Estaban a punto de descubrir cuán equivocado era ese pensamiento. Esa misma tarde, empecé a esbozar mi propio plan de acción. Si ellos tenían un cronograma, yo haría uno mejor. Si habían consultado a abogados, yo buscaría a los más competentes. Y si pensaban que podían manipularme usando mi amor de padre contra mí, aprenderían que décadas de experiencia empresarial me enseñaron a separar sentimientos de estrategia cuando fuera necesario. El sábado, 21 de marzo, decidí ampliar mi investigación más allá de casa. Mi primera parada fue en el despacho de mi contador de confianza, Francisco Arellano, que se encargaba de mis finanzas desde hacía 12 años. Entré y fui directo al asunto. Francisco, necesito que seas totalmente honesto. ¿Alguien de mi familia ha estado aquí pidiendo información sobre mis bienes? Él cambió de expresión de inmediato. Sí, Teobaldo. Su nuera, Verónica, estuvo aquí hace unas 3 semanas. Dijo que usted la había enviado para recoger un resumen de su patrimonio. ¿Y se lo entregó? Pregunté, sintiendo que el estómago se me revolvía. Al principio me negué, pero ella presentó una copia de su carné de identidad y sabía detalles sobre sus inversiones que solo usted podría saber. Así que terminé cediendo. Le entregué un informe completo de sus propiedades, cuentas bancarias, plan de jubilación e inversiones. Salí de allí con la confirmación de que Verónica había usado información obtenida ilegalmente para engañar a mi contador. Mi segunda visita fue a mi médico, el doctor Renato Palacios, que me atendía desde hacía 8 años. Si el plan incluía una evaluación médica independiente, necesitaba saber si ya habían hecho algún intento. «Doctor, ¿alguien de mi familia ha llamado preguntando sobre mi salud mental?», pregunté. «Sí. Su hijo Esteban llamó la semana pasada. Dijo estar preocupado porque usted estaba teniendo olvidos frecuentes y confusiones. Aquello me indignó». «¿Y qué le respondió?». Le dije que no podía dar información sin su autorización y que, en las últimas consultas, usted tenía la mente en perfecto estado. Pero él insistió en que lo derivara a un especialista en geriatría para una evaluación más profunda. Ahora estaba claro. Esteban estaba intentando crear un historial falso de deterioro mental para sostener la tutela. Decidí entonces encarar a Verónica directamente. Fui a la inmobiliaria donde trabajaba, en el centro de Guadalajara. Esperé en la recepción y, mientras esperaba, oí fragmentos de su conversación por teléfono. La valoración de la casa salió por encima de lo esperado. Necesitamos acelerar el cronograma. Cuando me vio, disimuló la sorpresa. Sugerí que tomáramos un café cerca de allí. Durante la conversación, hice preguntas casuales sobre el mercado y, poco a poco, me di cuenta de que ella conocía detalles minuciosos de mi casa. Superficies, año de construcción, reformas, incluso información sobre el sistema eléctrico. Cosas que solo constaban en la escritura. «Has estudiado bien las propiedades del barrio», comenté. Ella sonrió de lado pero desvió la mirada. «Es mi trabajo». «¿Y específicamente sobre mi casa?», insistí. El silencio que siguió confirmó lo que ya sabía. Ella era la mente detrás de toda la operación. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en el despacho y dibujé un mapa mental de toda la conspiración. Esteban era el ejecutor emocional, usando el vínculo de hijo para presionarme. Verónica era la estratega financiera, armada con conocimiento técnico y contactos en el sector inmobiliario. Y Lucinda, la informante interna que, incluso sin percibir la gravedad, alimentaba el plan con información de mi día a día. Además, ya habían intentado comprometer a mi contador y manipular a mi médico, pero cometieron un error fatal.
Subestimaron completamente mi capacidad de reacción. El lunes, 23 de marzo, decidí que no me quedaría más solo defendiéndome. Llamé a Mauricio Pineda, abogado especializado en derecho patrimonial, a quien conocí años atrás en un seminario. Al llegar a su despacho, le conté todo, sin omitir ningún detalle. Le mostré fotos de los documentos, le expliqué las consultas jurídicas de Esteban y el cronograma que encontré. Mauricio escuchó en silencio, tomando notas minuciosas, y luego dijo: «Teobaldo, lo que me describes constituye crímenes graves, falsificación, obtención fraudulenta de información e intento de incapacitación sin justificación médica». Le pregunté cuáles eran mis opciones. Sugirió presentar denuncias penales, crear medidas cautelares para proteger mis bienes y, lo más importante, blindar el patrimonio. Llamó a esto blindaje preventivo. Reestructurar legalmente las propiedades, crear un fideicomiso irrevocable y reunir informes médicos y psicológicos que atestiguaran mi plena capacidad mental. ¿Cuánto tiempo necesitamos para eso?, pregunté. Si empezamos hoy, en 2 semanas todo estará protegido, incluso si intentan la incapacitación, respondió él. Lo autoricé a iniciar todo de inmediato. Luego, busqué a una psicóloga especializada en evaluaciones geriátricas, la doctora Elena Villamar. Pasé 3 horas haciendo pruebas de memoria, razonamiento, orientación y capacidad ejecutiva. Al final, ella me garantizó que, en 2 días, tendría un informe completo afirmando que mi mente estaba en perfecto estado. Por la tarde, fui a visitar a mi hermana Aurora, 5 años menor y exsecretaria judicial. Le conté todo y ella fue directa. «Teobaldo, si ellos consiguen la incapacitación, aunque sea temporal, podrán mover tu patrimonio antes de que lo reviertas. Necesitas pruebas de sus intenciones. Graba las conversaciones que tengas con Esteban y Lucinda. Eso es legal dentro de tu casa». Seguí el consejo. También cambié las contraseñas bancarias y creé protocolos de seguridad. Cualquier movimiento necesitaría mi confirmación por teléfono con preguntas que solo yo sabría responder. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Rosa Andrade, hermana de Verónica. Estaba preocupada por algo que había oído. «Teobaldo, ella me dijo que quiere resolver la situación antes de mayo y que tú no necesitas saber todo ahora», relató. Esa información solo confirmaba que estaban en cuenta regresiva. Al día siguiente, contraté a un investigador privado, Germán Orozco, especializado en fraude familiar. Le di carta blanca para que investigara llamadas telefónicas, registros financieros y cualquier movimiento que indicara cómplices. Cuando me acosté esa noche, me di cuenta de que algo esencial había cambiado. Ya no era la presa, ahora yo estaba cazando. 2 días después, Mauricio me llamó para darme una buena noticia. «Teobaldo, todo el proceso de blindaje patrimonial así ha sido concluido. Sus bienes están protegidos bajo una estructura que impide cualquier transferencia sin su consentimiento expreso. Incluso si intentan una incapacitación, no podrán tocar nada sin pasar por un proceso judicial prolongado». Esa garantía me dio tranquilidad para pasar a la siguiente fase, la confrontación controlada. Llamé a Esteban con voz calmada. «Hijo, creo que es hora de que hablemos sobre los cambios que mencionaste el domingo pasado. ¿Puedes venir mañana por la tarde?» «¿Sobre qué exactamente?», preguntó, cauteloso. «Sobre el futuro de la familia», respondí pausadamente. Él aceptó y quedamos a las 18:08. Pasé la noche preparando el ambiente. Puse una grabadora discreta en la sala para registrar cada palabra. Al lado, dejé a Lucinda y a mi hermana Aurora como testigos silenciosos. Cuando Esteban llegó, traía una carpeta con documentos y el aire de quien creía tener el control de la situación. Se sentó en el mismo sofá donde, años antes, yo le había enseñado a leer y, sin rodeos, comenzó. «Papá, Verónica y yo analizamos tu situación y creemos que es hora de optimizar tu patrimonio. Esta casa, por ejemplo, vale más de $400,000, pero no genera ingresos. Esta es mi casa, Esteban. Aquí creciste. Aquí vive tu madre», respondí. «Justamente por eso tiene sentido transferir la propiedad ahora. Tú te quedarías con el usufructo vitalicio, pero la escritura pasaría a mi nombre».
Seguí escuchando, fingiendo confusión para animarlo a hablar más. Él detalló un plan para liquidar mis inversiones y transferirlo todo a una cuenta conjunta administrada por él. Cuando le pregunté el motivo, respondió: esas decisiones son complejas para alguien que no sigue el mercado. Es mejor dejarlas en mis manos y en las de Verónica. ¿Y si no estoy de acuerdo?, cuestioné. Hizo una pausa y dijo: espero que no sea necesario recurrir a medidas formales. Existe la posibilidad de pedir una tutela legal, cuando la persona ya no es capaz de administrar bien sus finanzas. Era exactamente la amenaza que esperaba escuchar, grabada con claridad. Presioné un poco más. ¿Y qué pruebas tendrías para eso? Esteban abrió otra carpeta mostrando fotos del jardín, copias de recetas médicas y una lista de supuestos comportamientos preocupantes. Señaló los papeles y dijo con seguridad: como puedes ver, tenemos documentados signos que podrían preocupar a cualquier médico evaluador. Verónica me ayudó a organizar todo de forma clara para presentarlo a un profesional. En ese instante, tuve la confirmación completa. No solo planeaban tomar el control de mis bienes, sino que habían fabricado un dossier falso para justificar legalmente el golpe. Decidí intensificar el papel de padre confuso. Es demasiada información para procesar ahora. ¿Puedo pensarlo unos días? Puedes, pero es importante que decidas pronto. Idealmente, antes de finales de abril, respondió. La mención de la fecha que yo había visto en su cronograma fue una prueba más. Seguí sondeando. ¿Y si en ese tiempo hablo con mis abogados o con el banco? No creo que sea necesario involucrar a extraños, dijo él, visiblemente incómodo. No entenderían el contexto familiar y podrían crear confusión. Yo solo asentí, aparentando resignación. Vi cuando sus hombros se relajaron, interpretando mi silencio como rendición. Él entonces concluyó con la frase que coronó toda la grabación. Papá, estamos haciendo esto por tu bien. Es natural que, con la edad, el juicio se vea comprometido. Es mejor que nos adelantemos antes de que empeore. Cuando Esteban se fue esa noche, llevándose sus papeles, yo sabía que tenía en mis manos la pieza que faltaba. Una confesión grabada, con amenazas explícitas, y la fecha límite del golpe. Llamé a Mauricio de inmediato. Lo conseguí todo. Está grabado, palabra por palabra. Esto es oro puro, respondió el abogado. Podemos desmantelar cualquier intento de incapacitación y además abrir un proceso penal por intento de fraude y coacción. Pasé los días siguientes consolidando mi red de protección. Germán, el investigador, trajo novedades. Verónica ya estaba endeudada desde hacía más de 6 meses y escondía de Esteban una deuda de 3 millones de pesos con inversores de un proyecto inmobiliario fracasado. Para empeorar las cosas, esos acreedores estaban presionando para que pagara antes de finales de abril. El panorama estaba claro. No se trataba de planificación familiar, sino de un plan desesperado para cubrir deudas personales usando mi patrimonio. Yo estaba listo para iniciar la fase ofensiva. El viernes siguiente, inicié mi contraataque. El primer paso fue contactar a Rogelio Salazar, principal acreedor de Verónica, usando la información que Germán había obtenido. Llamé y fui directo. Señor Salazar, creo que debería saber que mi nuera está intentando acceder ilegalmente a mi patrimonio para pagar la deuda que tiene con usted. Él se quedó en silencio por unos segundos y luego respondió. Entonces, por eso me vive prometiendo que tendrá dinero antes de finales de abril. Dejé claro que no daría ninguna garantía para cubrir las deudas de ella, y le recomendé que verificara la autenticidad de cualquier documento que recibiera. Colgué con la certeza de haber plantado la primera semilla de presión externa. Ese mismo día, fui personalmente al despacho del abogado Rafael Limón, uno de los consultados por Esteban para el proceso de incapacitación. Le presenté el informe de la docacó Taranona Elena que atestiguaba mi plena capacidad mental y la transcripción de la conversación con mi hijo, donde él admitía fabricar pruebas. Rafael leyó todo con expresión cada vez más seria. Señor Mancera, si esto es verdad, no puedo seguir representando a su hijo en este asunto. Es verdad, respondí. Y cualquier intento de acción judicial basada en esas mentiras será respondido con todos los recursos legales disponibles. Sabía que, al salir de allí,
Esteban se quedaría sin su principal apoyo jurídico. A principios de la semana siguiente, ejecuté el tercer golpe. Llamé a Luis Alencastre, jefe de Esteban en la consultoría. Le relaté, con pruebas, que él había estado usando el horario y los recursos de la empresa para planear un golpe patrimonial contra su propio padre. Luis se quedó en shock y pidió ver la documentación. 2 días después, recibí una llamada furiosa de Verónica. ¿Qué le dijiste al señor Salazar? Ahora quiere garantías adicionales y amenaza con demandarme. Solo le conté la verdad. Respondí, seco. No voy a pagar por deudas que contrajiste tú sola. Esto no es solo mío, es una inversión familiar, insistió. ¿Familiar? ¿Cuándo exactamente me consultaste sobre eso? Pregunté. Su silencio fue respuesta suficiente. Al final de la conversación, dejé claro. Todos mis asesores ya estaban avisados sobre intentos fraudulentos de acceder a mis bienes y cualquier documento sospechoso sería verificado línea por línea. Verónica perdió el control y gritó, «No puedes hacer esto. Somos familia». «La familia no falsifica firmas, Verónica», repliqué antes de colgar. A esas alturas, las presiones externas se estaban cerrando sobre ellos, y cuando el cerco se estrecha, las máscaras caen. La noche siguiente, Esteban apareció de sorpresa. Estaba irreconocible, cabello despeinado, camisa arrugada y la mirada perdida. «Papá, necesitamos hablar», dijo sin rodeos. «Estás destruyendo todo». «¿Todo qué, Esteban? ¿El plan que hicieron para quitarme lo que es mío?», respondí. Él se quedó unos segundos en silencio y luego admitió, «Ya no quiero seguir con esto. Verónica se ha pasado de la raya. Me pidió que convenciera a mamá de firmar un documento diciendo que estás perdiendo la lucidez». «¿Y qué le respondiste?», pregunté. Le dije que era mentira, pero ella insistió y dijo que, si no cooperaba, lo resolvería de otra manera. Esteban hizo comillas en el aire, visiblemente afectado. 2 días después, Verónica cometió el error que selló su destino. Fue a la oficina del registro municipal a buscar información sobre actas de defunción y procesos de sucesión. Trinidad, la prima de Lucinda que trabajaba allí, me llamó en el momento para avisarme. A partir de ese momento, ya no había margen para interpretaciones inocentes. Aquello sobrepasaba todas las líneas posibles. Convoqué a Mauricio y Germán, y juntos reunimos todo el dossier. Grabaciones, documentos falsificados, registros bancarios, declaraciones de terceros, y la investigación sobre las deudas ocultas de Verónica. Decidimos no presentar la denuncia de inmediato. Yo quería usarla como moneda de presión final. Esa oportunidad llegó cuando Esteban me llamó, casi llorando. «Papá, Verónica está desesperada. Los acreedores le quitaron el coche y están amenazando con demandarla. Dice que, si no lo resolvemos hoy, va a hacer algo de lo que todos nos vamos a arrepentir». Fui a su casa esa misma tarde. Verónica estaba pálida, rodeada de papeles y hablando sin parar sobre salvar a la familia. La confronté directamente sobre las falsificaciones, sobre los intentos de incapacitación e incluso sobre las búsquedas sobre mi muerte. Ella intentó negarlo, pero Esteban, esta vez, no la defendió. Se quedó solo mirando, con una mezcla de rabia y vergüenza. En ese momento, me di cuenta de que mi hijo no era el cerebro de la operación, sino una pieza manipulada por ella. Y vi también que él estaba listo para liberarse de esa influencia. Al día siguiente, Esteban fue a la comisaría e hizo la denuncia formal contra Verónica, entregando todas las pruebas. La detención de ella ocurrió 2 días después, en la propia oficina de la inmobiliaria delante de sus colegas. Fue acusada de fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y conspiración. La pena prevista podía llegar a 15 años. Pasaron meses. Esteban se divorció y alquiló un pequeño apartamento cerca de casa. Volvimos a tener nuestros domingos en familia, ahora con conversaciones francas y sin secretos. Lucinda, por su parte, comenzó terapia para entender cómo fue manipulada y para recuperar la confianza en sí misma. 6 meses después, mientras observaba las flores de mi jardín en una mañana de otoño, me di cuenta de que había algo mucho más valioso que proteger mi patrimonio. Yo había recuperado a mi hijo y la paz dentro de casa. Y, por primera vez en mucho tiempo,
No sentía miedo de lo que el futuro podría traer.